más aquí en la casa del Señor para recibir de su palabra, para recibir de ese alimento que, como decía el pastor Jorge, nos nutre, nos alimenta, ¿cierto? Y estamos a la expectativa, ¿no?, de la palabra de hoy, porque siempre el Señor nos habla, siempre el Señor incluso nos confirma lo que en lo secreto nos habló, lo que veníamos preguntando durante la semana. El Señor toma el control de este tiempo y empieza a confirmarte, a hablarte de lo que tú necesitas ser alimentado en este día. Por eso estamos gozosos, ¿cierto que sí? Sonríe, regalen una sonrisa, por favor, la mejor que tenga por hoy. Eso, así se ven más bonitos. Eso, Dios me los bendiga. Estamos así como a la expectativa de muchas cosas que están pasando en la iglesia, en nuestra nación Colombia, también en la nación de nuestros hermanos venezolanos, y también todo lo que el Señor tiene por este resto de año para nosotros. Amén. ¿Cuántos están a la expectativa del cumplimiento de las promesas de Dios para sus vidas? Yo lo estoy, y estoy convencido, y estoy feliz. ¿Ustedes están felices por eso? Por el cumplimiento de las promesas. Amén. Sí. Así que sonría, demuestre el gozo, que Cristo lo ama mucho. Amén. Hoy vengo a hablarles de un tema que lo titulé Evitando los tropiezos. Anótelo porque por ahí a muchos le están poniendo tarea, entonces es mejor que lo anoten. Evitando los tropiezos. Yo no sé si a usted alguna vez le tocó, a mí me tocó, y sobre todo en la niñez, cuando se iba la luz en las horas de la noche. Sí, y cuando se iba la luz, en mi casa lo que todos, siendo niños, hacíamos era que nos empezamos a buscar los unos a los otros, ¿sí? Porque por eso del miedo, que uno se siente con más temor en medio de una oscuridad, y sobre todo cuando se iba por completo, o sea, no había ni luz en la calle, ni luz dentro de la casa, y era completamente oscuro. ¿Usted qué hacía? Usted más o menos iba como tanteando, buscando, ¿cierto? ¿Para qué? Para no tropezarse. Yo me vi en situaciones así en donde estaba viviendo en mi niñez, que se iba la luz, y efectivamente todos los hermanos, desde el más bravo, desde el más rebelde hasta el más amiguero, todos se buscaban, y ahí sí hasta abracito y todo, porque querían estar cerca al otro. Pero cuando había luz, eche para allá, esto huele mal. Pero cuando había oscuridad, así como que todo el mundo buscaba y tanteaba, y no nos agrada estar en oscuridad, ¿cierto? No nos agrada sentir que de pronto estamos en tropiezo. Y eso es lo que les vengo a compartir hoy de parte del Señor, evitando los tropiezos. ¿De qué manera podemos evitar esos tropiezos? Y para esto quiero que leamos dos textos, Proverbios 3, 5, 6. Y si mi amigo, que es bien obediente, ya lo deben tener aquí en pantalla, creo, ¿sí? Eso. Nuestro hermano de la batería que hoy lo hizo excelente. Ya tengo el sonido en mi mente. Proverbios 3, 5, 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas, y Él dirigirá tus caminos. El otro texto dice, el Salmo 32, 8, repito, ahí lo tiene en pantalla si lo quiere leer. El Señor dice: yo te instruiré y te guiaré por el mejor camino para tu vida. Yo te aconsejaré y velaré por ti. Recibir el consejo de parte de Dios, recibir la instrucción de parte de Dios, es un regalo de sabiduría que tenemos, que es gratis para todos nosotros. Y es un consejo importante, el consejo más importante que tú puedes recibir en tu vida es el consejo que Dios te da, porque Él es un Dios
sabio, omnisciente, sabe de lo que tú tienes necesidad, y no solo eso, qué es lo que más te conviene, porque a veces queremos cosas que no nos convienen, hemos tomado decisiones que no nos favorecían, pero Dios en su sabiduría sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y allí en el primer texto nos pone un gran reto, nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te confíes de tu propia inteligencia, porque sí, a veces estamos tan confiados que lo que queremos, que lo que deseamos y por el camino que vamos es el correcto, que olvidamos preguntarle a Dios. Por eso dice con todo tu corazón, y que sea con todo tu corazón quiere decir que aún tú tienes que en ese momento de ir y decirle al Señor cuáles son tus planes, decirle: Señor, esto es lo que quiero, estos son mis planes, esto es lo que he pensado que más me favorece, pero Señor, yo confío más en lo que tú me vas a dar, así que te pido que si esto me favorece, esto es tu voluntad, concédemelo, y si no, quítamelo. Esa es la oración honesta, inteligente, sabia y madura que todos deberíamos de hacer, pero muchas veces olvidamos que debemos buscar siempre el consejo de Dios, porque ahí dice también: busca al Señor, busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él te dirigirá tus caminos. Dice que en todo lo que hagamos, ¿qué debemos hacer? ¿Buscar qué? La voluntad del vecino, la voluntad de mi corazón. No, dice la voluntad del Señor, la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Es decir, que nuestro corazón debe estar en una constante oración, preguntándole al Señor de lo que vamos a hacer en nuestro día a día, de las decisiones que estamos tomando, aún de los pensamientos que estamos teniendo. Decirle: Señor, ¿cómo estamos con este pensamiento? ¿Es tu voluntad o no es tu voluntad? Y dice: y Él dirigirá tus caminos. Una cosa que uno puede darse cuenta fácilmente, si Dios está en el asunto o no está en el asunto, es que tan difícil se están poniendo las cosas, ¿sí? Porque probablemente tú has tomado una decisión o estás en medio de esa decisión viviendo algo y tú estás preguntándole al Señor: pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué está la situación tan dura? Respóndeme ahora. Y el Señor te dice: ¿por qué no me escuchaste? ¿Por qué no me preguntaste? Cuando la palabra dice: y Él dirigirá tus caminos, es saber que estoy tan seguro de que voy en la voluntad de Dios, que Dios está en el asunto, que Dios está en lo que estoy haciendo, en el momento que siento una paz y una tranquilidad en mi corazón, a pesar de que las cosas no vayan con excelencia, ¿sí? Hay un versículo, un proverbio que dice que las bendiciones de Dios no añaden ¿qué? Tristeza. Mire que la mayoría lo sabe. Entonces, cuando estás en un camino, cuando estás en un tiempo, en una temporada donde a pesar de que lo que tienes, la bendición que tienes, eso no trae satisfacción y gozo en tu vida, quiere decir que quizás estás haciendo y tienes que detenerte. Yo no te voy a decir si es la voluntad de Dios o no, porque no sé cuál sea la situación, pero ¿qué te indica eso? Si eso te está generando tristeza, entonces debes ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, ¿qué hay con este asunto? ¿Tengo que soltarlo? ¿Tengo que continuar? ¿O simplemente las cosas se están poniendo difíciles porque tú me quieres enseñar algo? Pero eso es rendirse, que nuestro corazón verdaderamente confíe en Dios en todas las cosas. Porque si digo: no, yo mejor no le pregunto al Señor, porque entonces viene y me desbarata lo que yo quiero hacer. ¿Qué es ese pensamiento? Un pensamiento rebelde que no va y busca la presencia del Señor porque no quiere oír otra cosa distinta a lo del deseo de su corazón, llamado de otra manera rebeldía. Debemos confiar en el Señor
con todo nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Y debe ser algo de suma importancia para nosotros, porque si usted sabe que si usted va a tomar una decisión, que si usted va a tomar un crédito bancario, que si usted va a empezar una nueva relación, si tiene un cambio laboral, si usted sabe en ese momento que eso no le conviene, que lo va a sacar del propósito de Dios, que no va a durar mucho en ese trabajo, que ese crédito se le va a hacer un tormento, ¿usted prefiere que lo digan ya o que no se lo digan? Si usted lo supiera en ese momento, usted diría, no, yo por ese camino no me voy. Pero si usted no lo sabe y eso fuera lo que va a ocurrir, ¿usted prefiere que se lo digan o que no se lo digan? No, como que da lo mismo que usted prefiere que se lo digan, ¿cierto? ¿Y quién es más sabio, omnisciente para decirle todas estas cosas sino el Dios? Entonces, cuando confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, siempre decimos, estoy tomando una decisión, pero puedo estar equivocado, puedo estar confiando en mi propia inteligencia. Entonces siempre voy, busco a Dios para que Él me diga, salte, continúa, detente, no es el momento, y no encontrarme de pronto un tiempo después haciendo mi voluntad, porque nuestra voluntad no es buena, no es perfecta, y al principio parece agradable, pero al final no lo es, porque nos agrada satisfacernos a nosotros mismos. Pero ¿cómo satisfacemos al Señor? Haciendo su voluntad. En el Salmo también leíamos que Él nos instruye y nos guía por el mejor camino en nuestra vida. Qué bueno saber que yo estoy tomando una decisión y tengo la paz en mi corazón de que por lo menos le pregunté a Dios, de que por lo menos dije, Señor, quiero cambiar algo en mi vida, quiero cambiar algo en mi casa o en mi familia. Esta es la decisión que estoy planeando. ¿Te agrada, Señor? Incluso si es una decisión que va a ser, digamos, muy determinante en tu vida, uno puede incluso meterse en ayuno, en oración, y dice, Señor, de aquí no me paro hasta que no me respondas. Y el Señor va a medir tu fidelidad, porque es algo tan apremiante que tú dices, Señor, necesito la respuesta y de aquí no me puedo parar sin ella. Y es una decisión sabia, ¿sí? De clamar y de preguntar. Entonces el consejo de Dios es muy, muy importante para nuestras vidas. Amén. ¿Tú quieres el consejo de Dios? Todos lo queremos y lo necesitamos. Solo que muchas veces olvidamos buscarlo a Él y buscamos nuestro propio consejo en nuestra propia inteligencia. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya sabemos hacer, porque hay cosas que nos han salido bien y pensamos que podemos seguir confiando en nuestra inteligencia y en nuestras fuerzas, pero no es así. No somos seres independientes, somos seres creados para glorificar a Dios, por tanto somos dependientes de Dios, no de los hombres, de Dios. Y te quiero comentar 3 casos específicos donde nosotros vemos cómo actúa la voluntad de Dios en una persona que ha escuchado el consejo, o cómo fue el testimonio de una persona que escucha la voluntad de Dios, que escucha el consejo de Dios, y cuáles son las consecuencias, y también ver dentro de esos 3 casos cómo es recibir el consejo de Dios y cuáles son sus consecuencias. El primer caso es de Roboam. Roboam fue rey de Judá, y cuando él subió al trono, ya había muerto el rey David, su abuelo, ya había muerto Salomón, su padre, y él empezó el reinado. Le entregaron una responsabilidad tan grande, el momento más, podemos decir, glorioso
de Israel, de Judá como reino, era muy conocido por todas las naciones, sube al trono. El pueblo inmediatamente lo llama porque venían en un tiempo de un trabajo muy duro, de construir el templo, de construir la casa de Salomón. Tenían impuestos y trabajo muy duro, y el pueblo se acercó ante el nuevo rey apelando a un tiempo de nueva justicia, y les pedía claramente que le quitaran ese peso que tenían. Y vamos a leer esto un momento en en Primera de Reyes 12. Primera de Reyes 12. Desde el versículo 6. Cuando el pueblo se acercó a Roboam, al rey, y le dijo: bueno, queremos un poco más de tu misericordia, queremos que nos bajen los impuestos, queremos que nos quites este trabajo tan pesado. Entonces el versículo 6 dice: entonces el rey Roboam pidió consejo ¿de quién? ¿Están aquí? De los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Entonces el consejo de los ancianos, de los consejeros del anterior rey había sido: escucha las palabras del pueblo, responde con palabras de sabiduría, y ellos te serán fieles, ellos te servirán por siempre. Ese fue el consejo de él. ¿Ese era un consejo bueno o era malo? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que era bueno, ¿cierto? El pueblo estaba clamando por una necesidad, y el rey, que era un servidor del pueblo, está en el deber de acatar o de tener una respuesta a la necesidad del pueblo. Pero ya vemos más adelante, en el versículo 9, que el rey le pregunta a sus amigos, a jóvenes que habían estado cerca de él durante toda su niñez, jóvenes que habían sido criados dentro del templo. Dice en el versículo 9: y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo y de tu padre que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué tal ese consejo? ¿Bueno o malo? Terrible, por ahí alguien dijo terrible. O sea, yo me imagino a estos jóvenes, no se la dejen montar. Están pidiendo que el niño ya no, porque más carta. Para que aprenda, si usted es el rey, usted tiene que demostrar que es que ellos no lo van a manejar. O sea, ese fue el consejo de los jóvenes. Al principio, Roboam tuvo una pequeña luz de sensatez. Dijo: voy a preguntarle a los ancianos. Escuchó el consejo de los ancianos, un buen consejo. Y 6 versículos después, hoy le preguntó a sus amigos y le dieron otro consejo. O sea, estaba buscando un buen consejo, estaba buscando una manera de poder tomar una buena decisión. Y 6 horitas después, estaba preguntándole a sus amigos.
Y sus amigos lo desviaron completamente. ¿Y qué pasó en la historia? Escuchó a sus amigos. Y después de haber recibido un reino tan grande, tan firme, se dividió. Esa fue la consecuencia. ¿Por qué? Porque el consejo de sus amigos que se habían criado con él era un consejo de alguien inexperto. Entonces ahí aprendemos lo primero. Lo primero, siempre busca el consejo de alguien experto. ¿Por qué experto? Los consejeros que le sirvieron a Salomón ya habían vivido ciertas situaciones con él, ya tenían cierta experiencia de que era estar en el trono, de que era tomar decisiones que iban a influenciar en el pueblo. Entonces por eso tomaron la decisión. Aquellos jóvenes eran inexpertos como el nuevo rey. No era sensato lo que estaban tomando. Entonces el primer consejo para ti es que busques siempre el consejo de personas sabias, de personas expertas, ¿sí? Alguien que va a hacer algo nuevo no va a buscar a alguien inexperto que tampoco lo sabe hacer. Alguien que va a trabajar, no sé, arreglar algo, un motor, ¿sí? Dice, ¿cómo se destapará eso? ¿Será que lo de golpes? Y el otro dice, ensayemos a ver qué pasa. No, usted tiene que buscar a alguien que también sepa el asunto, que sepa manejar las herramientas, que haya tenido experiencia en hacer las cosas. Y yo particularmente cuando tengo que hacer algo, yo miro si puedo o no puedo, si tengo la capacidad, si tengo la herramienta. Digo, no, mejor buscar a otra persona que sepa hacerlo porque seguramente voy a hacer un daño, ¿sí? Entonces, buscar siempre el consejo de alguien que tenga experiencia, alguien que sea verdaderamente sabio, porque si no, las consecuencias van a ser no muy buenas. ¿Qué pasaría si usted en esta mesa que está aquí, los que están aquí que la ven un vaso de vidrio en toda la orilla de la mesa? ¿Qué pensarían ustedes de ese vaso? ¿Cómo? ¿Y entonces qué haría? Dice, ahí se cae. Yo mejor lo pongo en el centro de la mesa o le digo a alguien, hey, póngalo en el centro de la mesa porque alguien va a tropezar y lo va a tumbar. Ahí donde a veces nosotros como hijos pensamos que las mamás son como profetas, ¿cierto? Dice, oye, mi mamá dijo que iba a suceder eso y sucedió. Eso es la voz de la experiencia. Cuando usted ve a alguien con los cordones desatados, ¿cierto? Usted le dice, ¿usted qué piensa? Se va a caer, ¿cierto? ¿Y usted qué le dice? Amárrese los zapatos, mire, tiene los cordones sueltos. Y si la persona no escucha, dice, y sigue caminando, se tropieza y cae. ¿Cómo aprendió? ¿Por la buena o por la mala? Cuando usted está en la mesa, está con los niños, los inexpertos, normalmente les ponen vasos de pasta, ¿cierto? De un material que no sea tan frágil para que no lo tumben. Y en mi tiempo usted lo tumbaron, no se lo olvidaba. Y entonces cuando en mi casa yo desde un principio ya a los niños les servimos, al principio les servíamos en cubiertos, todo platos, vasos desechables, pero ya a veces a las niñas les servimos en la loza y cualquier otro. Tienen que aprender a ser precavidos. Entonces uno dice, el vaso mejor lo corremos para aquí, ¿no? Porque de pronto en un momento se te olvidó y adiós la bebida. Y les ha pasado, ¿cierto? Entonces uno en la experiencia hay ciertas situaciones de la vida que uno ya como que la tiene aquí como tan innato, como tan en la mente, que se va a caer el vaso. Y si nadie la atiende, se cae el vaso. Eso fue lo que le pasó al rey. El rey sabía, los consejeros sabían lo que iba a suceder, pero el rey fue como el que se le desata los zapatos y dice, yo sigo caminando.
Y cuando sigue caminando y se tropieza, dice, ¿por qué no me amarré los zapatos cuando me dijeron? ¿Cierto? Entonces a veces nos gusta más bien las cosas como que por la mala, por la rebeldía. Hay actitudes en las personas que a veces se notan que es como que no les gusta la obediencia, así sepan que lo que les están aconsejando es lo correcto. Por eso hiciste el ejemplo del cordón. Hay personas que dicen, ate los zapatos, y yo no le voy a hacer caso a nadie, como si en su corazón estuviese eso ya automatizado ahí. Dice, no se amarre el zapato, no le obedezca a nadie, sigue caminando. Y puede ser tan rebelde que incluso se pisa el cordón, se cae y se levanta bravo, pero sigue caminando con los cordones desatados. Y se vuelve rebelde y orgulloso en no querer reconocer que el consejo que le estaban dando desde un principio era el correcto. Entonces debemos escuchar el buen consejo, y no solamente escuchar el buen consejo, ese buen consejo, ve a la presencia del Señor y pregúntale, tengo que tomar esta decisión, recibí este consejo, ¿qué quieres tú que haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Otro ejemplo que tenemos también es de otro rey, el primer rey de Israel, el caso del rey Saúl. Vamos a leer algunos libros atrás en 1 Samuel 15. Al rey Saúl le habían puesto una tarea, era que debía ir a pelear con otro pueblo, tenía que destruirlos, no dejar absolutamente a nadie. Esa era la tarea que le pusieron. Era la persona que está a su lado, Dios te puso una tarea. Y Saúl tenía una tarea. Y ahí dice en el versículo 3: ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y asnos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Sí? Absolutamente todos. Esa es la tarea que el Señor le puso. Y yo me imagino solo, Señor. Sí, Señor. Caminó y fue y quiso obedecer al Señor. Pero, ya vemos en el versículo 9 lo que sucede. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey de los amalecitas, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Si les queda claro el consejo de Dios por medio del profeta al principio, era claro. O sea, eso no había que preguntar. El Señor mandó al profeta Samuel, le dijo: rey Saúl, esto es lo que tienes que hacer. Sigue todo al pie de la letra. Esto fue lo que Dios te dijo que debes hacer. Le dijo: Señor, sí, Señor. Fue allá y dice: esa de la vaquita, tan gordita, tantos años que tardaron en engordar. No, venga, échela por ahí. El rey. No, si él es el rey. Empezaron a considerar en su propia voluntad qué debían preservar y qué no. ¿Eso se parece a la voluntad de Dios? Para nada. Muchas veces tenemos la intención de obedecer a Dios, pero en el camino de la obediencia nos perdemos, porque empezamos a dejar de escuchar el consejo de Dios y empezamos a escuchar la voz del pueblo, la voz de los que están a nuestro alrededor y la voz de nuestro propio criterio y de nuestra propia conciencia. Y lo que al principio parecía agradable al Señor termina siendo desagradable al Señor. Y al Señor le gustan las cosas cuando nosotros nos pide que le obedezcamos medio hechas como a lo que parecía a Él, o las cosas hechas como eran su voluntad, hechas al pie de la letra como es su voluntad. Y saben que muchas veces tenemos conflicto con eso, porque pensamos que la decisión que Dios nos está pidiendo tomar es porque nos quiere hacer la mala.
porque es que Dios no quiere que yo viva bueno, Dios no quiere que yo disfrute, todo lo contrario. Dios está diciéndote qué hacer y cómo cumplir las cosas al pie de la letra, porque sabes que si no las haces al pie de la letra, no te va a ir bien. Como el profeta aquel del Antiguo Testamento que escuchó la voz del Señor que le dijo: cuando te desvíes, te tienes que ir por este camino y tienes que hacer esto para que te vaya bien. Y él no obedeció, y por ahí un león se dio un banquete por desobedecer. Y estas cosas suceden en la palabra para testimonio de nosotros, para que aprendamos qué es caminar en la obediencia, en el consejo de Dios, y qué no hacerlo. Gloria a Dios, porque no hay leones por aquí, ¿cierto? Y ya esos tiempos no están en el tiempo de la gracia, no pasan esas cosas, ¿cierto? Pero esas cosas sucedían con tanta firmeza del Antiguo Testamento para ver a un Dios que quiere siempre la voluntad para su pueblo. ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció. Él peleó con los amalecitas, ganó, mató a mucha gente como Dios le había pedido, pero no lo mató a todos. Desobedeció a Dios. Si nosotros hacemos las cosas que Dios nos pide solamente una parte, eso no es obediencia. Si hacemos solamente lo que nos gusta y lo que no nos gusta no lo hacemos, eso es desobediencia. Por eso el Señor dice: el mandamiento más importante es el amor. Ama aún a tus enemigos. Dice: si Dios es amor, yo amo a mi familia, pero mis enemigos que se cuiden de mí. No, tengo que amar aún a mis enemigos. Y en el versículo 22 hay una confrontación del profeta Samuel a Saúl. Le dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que le obedezcas a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque Saúl empezó a argumentar su decisión, empezó a sacar excusas y pretextos a su decisión. No, pero es que la quita servía para el sacrificio del Señor, y es que estas cosas sirven para el templo y esto. O sea, si fuéramos nosotros y esta modita ropa, Samuel le queda, es bonita, vea, es buena tela, porque él bajo un criterio decidió que era vil y que no era vil, que era despreciable y que no, y lo que consideró que era bueno lo conservó. Y Samuel reprende a Saúl con algo que nosotros deberíamos tener en consideración. ¿Qué es lo que a Dios más le agrada? ¿El sacrificio o la obediencia? Claramente dice ahí la obediencia. Porque nosotros podríamos venir un tiempo de servicio, de vigilia, sacar un tiempo extenso de oración y ayuno, pero cuando salimos de esa situación y de ese contexto, vamos y hacemos como nos plazca. Ese tiempo de ayuno, oración, quizás para ti fue un sacrificio, pero eso a ti no te va a cubrir el hecho de que Dios te demanda realmente obediencia. El venir a la casa del Señor y escuchar su palabra es un tiempo que necesitamos todos. Pero Dios te dice: no solamente debes ser oidor, sino hacedor. No solamente debes escuchar la instrucción, sino que debes obedecerla. Dios se complace en que nosotros le escuchemos a Él, pero también que obedezcamos lo que escuchamos. Debemos prestar atención. Mire lo que le dice el profeta al rey: presta atención. A mí me pasa algo, a mí no me gusta leer las instrucciones, no sé si solamente a mí. A mí me dice pasos para configurar algo, y yo ya quiero ir al final, yo ya quiero ver el resultado. Y a veces, por no leer todas las instrucciones, hago lo que no debe ser. Ay, es que, claro, eso no me da porque no me leí el paso 2 y era necesario.
A veces queremos hacer así con Dios. Él nos está diciendo: te demando que tengas fruto. El fruto del Espíritu: amor, paciencia. No, pero Señor, yo quiero que me... No, yo sé, pero quiero que me hagas profeta. Quiero que me hagas predicador. Señor, amor, paciencia. No, Señor, predicador. Señor, paciencia, predicador. Y entonces estamos ahí en eso, como que queremos ver ya el resultado final. Pero lo que no sabemos es que hay unas instrucciones de parte de Dios, en la voluntad de Dios, que tienen que operar en nosotros primeramente para que podamos servirle y servirle con excelencia. Qué bueno, qué agradable ser instrumento en las manos de Dios. Y así como cuando usted va a cortar algo, usted no busca el cuchillo más malo, ese que usted le tiene que como que hacerle fuerza para que parta. No, usted busca el más fino, que usted haga así, se vaya como partiendo mantequilla, ¿cierto? Ese es el que usted quiera, el que usted le gustaría usar. Y si usted quiere ser instrumento de Dios en sus manos, ¿usted qué cree que Dios qué tipo de instrumento va a usar? Un instrumento que sea útil o que sea inútil. Que sea útil. Y para ser útiles en las manos de Dios, tenemos que escuchar el consejo. Hay muchos consejos que guardamos aquí en el bolsillo, consejos ignorados, y muchos están pasando por lo que están pasando y viviendo por lo que están viviendo porque ignoraron el consejo. Pastor, si eso pasó hace tanto tiempo, ¿por qué sigo sufriendo las consecuencias de ellos? Si yo estoy buscando al Señor, si Dios es mi todo en este momento, pero ¿por qué está sucediendo eso? O alguien experto en tu juventud que te aconsejó y te dijo: sigue este camino, pero tú no quisiste escuchar y quieres que por una oración Dios te solucione todo de inmediato. Hay consejos que ignoramos, que el momento de tomar la decisión era ahí. Es como Dios diciéndote en ese tiempo: toma en este momento la decisión, la derecha o la izquierda. Y te conviene más la derecha y dice: no, te voy por la izquierda, por la misma rebeldía del corazón. Hay muchos consejos que ignoramos, que nosotros mismos sabemos que si a su tiempo los hubiésemos escuchado, hubiesen pasado o dejado de pasar cosas tan malas en nuestra vida, cosas que nos hicieron daño, que nos perjudicaron, porque ignoramos el consejo. El rey David sabía que era vivir en la voluntad de Dios y en el consejo de Dios, porque antes de morir le dijo eso a su hijo Salomón: escucha, oh hijo mío, mis palabras y sigue mi consejo y tendrás largura de días. Pero a veces somos tan necios y tan tercos, y más con nuestros padres. Vea, si su papá se lo dice, ¿sabe por qué? Y a veces no escuchamos el consejo del papá porque: papá, ¿por qué me va a aconsejar si papá nunca estudió? Si papá no sabe qué es una universidad, o si mamá no hizo aquello y lo otro. Incluso podemos sentir juzgados por ello. Bueno, pero es que a mi edad usted no se iba a la iglesia. El papá y mamá o aquella persona cerca de ti te está dando el consejo, ¿sabe por qué? Porque sabe que es tener el vaso cerca de la orilla y sabe que es tener el cordón desatado, y lo hace por amor, porque no quiere que pases por el mismo camino que pasó, de dificultad y de necesidad. Quiere ver la gloria de Dios en tu vida y quiere que las consecuencias que tú tengas sean de bendición y sean de conveniencia para ti y no te destruyan. Entonces, en el consejo de Saúl, la consecuencia para él fue, en su desobediencia, fue desechado como rey. Era campesino, subió a rey en el trono, desobedeció a Dios, bajó del trono. Eso es lo que quisiéramos para nuestras vidas. Dios nos busca, dice su palabra,
en el momento más vil y menospreciable de nuestras vidas. ¿Para qué? Para subirnos en una mejor oportunidad de vida, condición de vida y posición de reino. Y para permanecer ahí, el Señor, ¿qué hace? Nos da consejo y nos instruye. ¿Quieres permanecer ahí? Sigue la voluntad de Dios. Sigue la voluntad de Dios. Y ahora tenemos otro consejo, otro caso de consejo. El caso de Moisés y de Jetro. Éxodo 18. Va más atrás. No se vaya ahí para adelante, que eso no queda en el Nuevo Testamento. Éxodo 18, versículo 13. Aconteció que al día siguiente, versículo 13, se sentó Moisés a buscar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro. Declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos de Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo, si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo el pueblo que irá en paz en su lugar. ¿Qué tal ese consejo del suegro de Moisés? ¿Era bueno? Claro, él había salido en obediencia a Dios, fue, buscó al pueblo, lo sacó de Egipto, se lo llevó al desierto, y había muchos asuntos que resolver. De la noche a la mañana se convirtió de un pastor de ovejas a gobernar todo un pueblo. Y claro, todos los asuntos que estaban pasando, no, es que vea, es que ese pedacito era la tienda mía, es que le pegó a mí, cualquier cosa que pasaba allá en medio del desierto, iban delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Él tenía que solucionar todos los problemas, y su suegro, cuando vio esto: no, ¿usted qué está haciendo, mijo? Usted solo no puede, usted va a terminar desgastándose, va a terminar desfalleciendo usted y desfalleciendo el pueblo. ¿Qué pasó? Él escuchó un buen consejo, y mire que dentro del consejo que le dijo: si así te lo demandara Dios. Hasta Jetro era sabio en eso, que él vio la situación, le evaluó y le dijo: te conviene hacer esto, ¿sí? Enséñales, busca hombres íntegros, virtuosos, que no tengan avaricia, y enséñale al pueblo los estatutos, la voluntad de Dios, la ley de Dios. Enséñales, y busca personas que puedan ir administrando grupos de mayor cantidad, menor cantidad. Busca a millares, asigna a una persona que gobierne esos millares, y esa persona a su vez va a asignar a otras personas que manejen grupos más pequeños. Y cuando el asunto sea tan grave que entre ellos no puedan solucionarlo, que si ese asunto te lo llevan a ti,
Así hizo Moisés y pudo sobrellevar la tarea. Y Dios en su sabiduría sabía por qué era, porque es que no eran 40 días, eran 40 años. Y necesitaba de un buen consejo y una buena instrucción de cómo conducir al pueblo. Entonces, la respuesta de Moisés que él escuchó está en el versículo 24. Dice: y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escuchó e hizo. Son las dos cosas, no solo escuchar. Porque a veces escuchamos pero no hacemos. A veces sabemos, incluso Dios nos ha hablado en medio de nuestra oración, en medio de un tiempo profético, de un sentir de parte de Dios. Sabemos qué debemos hacer, pero no lo hacemos. La tarea queda a mitad del camino. Pero Moisés dice: escuchó y lo hizo. Y le fue bien, porque obedeció. Y seguramente le preguntó al Señor, como el mismo Petro le dijo: si eso es lo que quiere Dios, pues irá bien. Y le fue bien. Lo que nos enseña esto es que incluso a veces tenemos tareas y decisiones tan importantes que tomar y no hacemos bien las cosas, o no tomamos buenas decisiones porque el orgullo de querer hacerlo solo no nos lo permite. No, es que yo no busco el consejo del pastor. Y despreciando, no, yo no, para que el pastor seguramente tiene cosas más importantes. Yo tomo la decisión, voy a hacerlo así. Ignoramos a las personas que Dios nos pone en nuestro camino para ser aconsejados. Los jóvenes ignoran el consejo de sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Porque a veces hay un menosprecio hacia la figura de autoridad. Llámese papá, llámese profesor. Es una forma de desafiar la autoridad. Y cuando estamos constantemente desafiando la autoridad, no nos va a ir bien. Alimentamos ese deseo de siempre hacer nuestra voluntad. Una persona que desde su niñez se enseñó a hacer su voluntad, a despreciar la instrucción de otros y tomar sus propios criterios, cuando llegue a los caminos del Señor, lo que el Señor le dice le va a chocar y le va a costar si no se entrega verdaderamente a Él. Y lee y dice que la palabra dice eso, y empieza más bien a divagar y a decir: pues que a mí me parece, yo creo de esta manera, y dice yo, pero ¿qué es lo que dice Dios? Es lo que dice Dios, es lo que decimos nosotros. En lo personal, si yo quiero hacer algo y Dios me dice: hijo, por ahí no es, yo obedezco. A veces, si he pensado tomar una decisión, algo en medio de motivaciones equivocadas, Dios luego me confronta, yo cierro la puerta de mi oficina, o si estoy en la habitación, y le pido: Señor, perdón por pensar de esa manera, por querer incluso hacer algo que no me convenía. Aún en eso, reconocer al Señor de que nuestro propio consejo no nos conviene. Y yo sé que usted se ha equivocado, ¿cierto? Cuando se dice: no, yo lo voy a hacer así. No, papá, no, mamá, yo lo hago así. No me interesa. Y no voy a ir a la iglesia porque yo sé que lo que me va a decir el pastor o la pastora. No. Y hacemos así con Dios, ¿verdad? Porque no queremos escuchar el consejo de Dios, porque sabemos el consejo que Dios tiene para nosotros en nada se parece a la decisión que estamos tomando. ¿Qué dice el Señor del yugo desigual? Nadie es el yugo desigual. En esos días les aconsejaba a una persona: el primer criterio que usted debe tener para buscar una mujer es que esa mujer ame a Dios. Y si no conoce a Dios, la primera invitación que usted va a hacer es para la iglesia. Y si no quiere la iglesia, una filistea, pero no.
Si no quiere ir para la iglesia, pregúntale al Señor si realmente es la voluntad de Él. Pero si usted está de los oídos así, no me importa, me la llevo, Señor. Yo voy a ensayar a ver si se convierte. Y termino más bien desconvertido. Siempre necesitamos escuchar el consejo de Dios que está en la misma palabra. Pero si nosotros empezamos a argumentar, no, es que por aquí, pues que por allá, es que aquello, lo otro. Siempre escuchar el consejo de Dios. El resultado para Moisés es que su trabajo se volvió más fácil, más ligero. El pueblo pudo ser atendido y Moisés pudo concentrarse en lo que el Señor le estaba hablando a él. ¿Se imagina cómo terminaba Moisés al final del día cuando hacía la labor de la manera más complicada? A la presencia de fuerzas, estoy agotado. El otro día se amanecía con la fuerza renovada y otro problemita. Lo que pasó ayer volvió a pasar otra vez. Muchas veces nos encontramos tan agotados en situaciones repetitivas, ¿o no? Y repetitivas. Entonces tenemos que hacer un par en el camino, decirle, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque lo que estoy haciendo no soy bueno, o no me está saliendo para nada bien. Y el Señor te va a decir, prende el celular, márquele al pastor Willis Ney y llámalo. Vaya a mi presencia, lea la palabra y va a recibir el consejo. En estos días estaba hablando con un hermano de la iglesia y me contaba un testimonio. Pastor, vea, yo le estoy pidiendo al Señor mi esposa. Le doy gloria a Dios por eso, porque al principio él me dice, no, pastor, yo creo que soy un eunuco, yo ya no voy a tener esposa. Y yo, no, hermano, yo le hablaba, lo aconsejé, pero yo, pastor, yo le pedí al Señor una esposa. Yo, sí, qué bendición, tienes que pedirle al Señor una esposa. Si no, pastor, yo ya tengo la lista. De este lado y este lado, muchacho, haciendo la tarea. Y me hablaba algo que me pareció como una confirmación de parte de Dios. Y cuando yo tomé esa hoja y la guardé en mi Biblia, la guardé en cualquier parte, no mi intención de guardarla ahí. Y cuando la puse en una parte de la Biblia, hablaba acerca de la mujer prudente. Como se le pedía al Señor, esa es una confirmación del Señor. Prepárese, y también usted tiene que cumplir cositas de la lista, porque usted la está viendo muy perfectica, entonces también usted debe prepararse, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas que nosotros debemos siempre buscar el consejo de Dios para nuestras vidas, para que nos vaya muy bien. Y te voy a dar algunas otras razones importantes ya para ir terminando acerca de por qué es necesario e importante escuchar el consejo que Dios nos da. Uno, porque nos da enfoque. Nos da una visión, nos da realmente un camino por el cual seguir. Hay un proverbio que dice: la falta de consejo frustra los planes, la abundancia de consejo los prosperará. La falta de consejo frustra los planes, la abundancia de consejo los prosperará. Proverbios 15:22. Cuando no hay consejo, las decisiones que puedes estar tomando pueden verse frustradas, pueden caer en muchos errores. Hoy tomaste una decisión de hacer algo, hoy viste, escuchaste algo y un momento a otro estás haciendo otra cosa. ¿Sí? El consejo de pronto de decir, no, es que yo quiero estudiar, no sé, quiero estudiar biología porque alguien me dijo que la biología es muy buena. Hice el primer semestre y después alguien te dijo, no, mejor estudié ingeniería, y estudió, no, mejor me paso para ingeniería, y por ahí al final termina estudiando quién sabe qué cosa, porque no está escuchando demasiado consejo, pero no está escuchando el consejo de alguien experto, no está escuchando el consejo de Dios para su vida. Joven, Dios quiere que tú te prepares profesionalmente, que tú puedas tener una buena vida, ¿sí?
y tú seguramente tienes un deseo. Dice, Señor, yo quiero ser youtuber. ¿Usted qué cree que le responderá el Señor? No solo de todo. Si usted le dice, Señor, yo quiero ser youtuber y dedicarme a eso, si de pronto dice, Señor, pero es que quiero evangelizar, de pronto ese es el camino que Dios tiene para ti, ¿cierto? Pero quizás lo que tú estás pidiendo estudiar y prepararte en tu juventud no es lo que realmente te conviene. Quizás sea otra cosa y usted está diciendo, no, hijo, es que quiero que estudies esto, hija, porque es que no solamente necesito prepararte intelectualmente, sino que tengo un propósito y un llamado contigo, y cuando una de las dos cosas va a ser una explosión de bendición. Y es mejor llegar a ese momento y decir, Señor, si yo hubiese escuchado y hubiese hecho aquello que me pediste en mi juventud, o aquello que me aconsejaron, sería de tanta bendición para la iglesia en este momento. Es mejor lo primero que lo segundo, ¿no? Entonces, cuando dice la abundancia de consejo, prosperará. Escucha, busca el consejo de varias personas. Escucha el consejo de tu papá, de tu mamá, de tus pastores, de un buen amigo, pero sepa de quién busca el consejo. No aquella persona que le diga, sí, hágalo, yo lo apoyo. Hay personas que aconsejan así. No, es que a mí me gusta ese muchacho, esa muchacha. Hágale, yo lo apoyo. No, la voy a dejar. Hágale, yo lo apoyo. Todo, no, yo lo apoyo. Estoy de acuerdo. Usted siempre contará conmigo. En las buenas o en las malas. No, eso no es un consejo. Un consejo es algo que realmente la persona que te ama, que te quiera decir, ¿le conviene o no le conviene? Eso que él va a decir está bien o está mal, pero a veces como por querer congraciar con la persona, dicen, no, es que yo no quiero estudiar en la universidad. Mis papás me dijeron que escogiera la universidad que yo quería, que me la pagan, pero yo no. Yo quiero emprender mi propio negocio y me voy a comprar 100 gallinas y voy a empezar a trabajar. Dice, no, hágale que yo lo apoyo. Más, le compro una gallina. Si yo también hubiese escuchado a mis papás, si hubiese estudiado en la universidad, no estuviera en esta situación. Muchas veces no nos va bien porque ignoramos los consejos que nos dieron en el pasado. Otro punto, otra razón importante por la que debemos escuchar el consejo, porque nos protege de las malas decisiones. Un buen consejo evita tropiezos y sufrimientos innecesarios. Es mejor que usted escuche a la mamá y le diga, ese muchacho no le conviene, a que usted, mamá, ¿se acuerda de la habitación que yo tenía allá en la casa? Bonita, todavía está disponible. Llega a la casa y la mamá le dice, ¿se acuerda que yo le dije que no le convenía? Hay veces que hay que escuchar el buen consejo para evitar sufrimientos innecesarios. Esta semana recordaba un consejo que me dieron cuando yo trabajé en una empresa. El trabajo allí era fuerte y yo estaba trabajando y estudiando, y alguien me decía, ¿para qué estudia? ¿Cuántos abogados no están ahí manejando taxi? Eso no le va a servir para nada. Pero por otra parte, otras personas me decían, dedíquese, sea disciplinado, esfuércese, si usted hace eso le va a ir bien. Veía personas apoyándome, tomé la decisión de escuchar a esas personas que me dan el buen consejo para poder tener un resultado diferente en mi vida y no estar con esas personas dando el mismo consejo que yo estaba. Muchos consejos malos me dieron en ese lugar. Porque por la falta de un buen gobierno, la nación fracasa, pero con muchos consejeros tendrá éxito. Proverbios 11:14. Por falta de un buen gobierno, tienes que gobernar bien tu vida, y para gobernar bien tu vida necesitas el Espíritu Santo, que es ayudador. Ese es el título que tiene en la Biblia. El Espíritu Santo es ayudador, y usted no busca la ayuda, está tomando decisiones incorrectas.
Pero dice, los muchos consejos tendrá éxito. Usted es inteligente porque Dios lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Usted es inteligente. Y Dios le está diciendo, busque el consejo de varias personas. Considere lo que le están diciendo. Medítelo. Vaya a la presencia del Señor. Y en eso no va a haber fracaso. Si usted hace las cosas de esa manera, en eso no va a haber fracaso. También es importante otro punto, el tercero, porque es señal de humildad. Porque cuando nosotros recibimos un consejo, estamos reconociendo que no nos lo sabemos todo, que no nos la sabemos toda. Eso es humildad. Dejar el orgullo para escuchar. Es sabio decir sí, escucho. Es sabio saber de que cualquier persona nosotros podemos aprender. Yo como pastor, como autoridad de ustedes, tengo presente que no solamente voy a aprender de los otros pastores y ministros, también puedo aprender de ustedes. También ustedes me pueden enseñar a mí. Porque si yo me pongo en eso y dice, no, a mí nadie me puede aconsejar, a mí nadie me puede decir que no sea un pastor, que no sea un apóstol, que no sea ministro, me puede decir a mí, entonces me vuelvo con un corazón endurecido. Yo tengo que tener un corazón tan dócil y tan enseñable que otra persona pueda traerme un consejo y una enseñanza y poderme instruir. Yo digo, no, si yo empiezo a menospreciar las personas, ¿que me va a enseñar? Si él hizo hasta sexto y yo hice hasta séptimo, ¿sé qué me va a enseñar? Si yo hice una carrera universitaria y hice eso a duras penas, terminé el colegio. Uno no puede menospreciar a las personas, porque quizás hayan personas que te puedan aconsejar bien y ayudarte y llevarte a tomar mejores decisiones de las que tú estás pensando. El otro punto, porque nos acerca a la voluntad de Dios. Escuchar el consejo correcto, alineado a la palabra, eso sí, es un canal para que Dios nos muestre su voluntad. Yo sé que ustedes han tomado decisiones sin consultarle a Dios y sin consultarle a sus pastores. Y sé que no les ha ido bien. Cuando nosotros tomamos la decisión de escuchar el consejo de Dios, el consejo de nuestras autoridades, nos acercamos más a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y lo que nosotros queremos, ¿cierto? Escucha, busca la voluntad de Dios a través de aquellas personas que tienen una sabiduría de parte de Dios, ¿sí? Y no una astucia humana. Busca la voluntad de Dios, el consejo correcto, alineado a la palabra de Dios, que te va a acercar a eso que Dios verdaderamente quiere para ti. ¿Por qué alineado a la palabra de Dios? Porque si lo que tú quieres hacer te va a sacar del propósito del llamado de Dios, no es la voluntad de Dios. Alguien una vez dijo en esta iglesia, ya no está aquí, no empieza a buscar a nadie. No, es que el Espíritu Santo, Dios me dijo que yo me podía dejar de congregar, que no tenía necesidad de congregar. Sí. El Espíritu Santo te está diciendo que hagas algo contrario a lo que dicen las Escrituras que debes hacer. Eso no es el Espíritu Santo. Entonces debemos tener cuidado de no llamar cosas de la manera incorrecta, de justificar nuestro criterio y nuestra voluntad diciendo, Dios me dijo, sentir el Espíritu, cuando tú sabes que es tu propia voluntad. Que cuando digas esas cosas es porque tienes la convicción que ha sido Dios el que te lo ha dicho. Y ahorita hablamos acerca de buscar el consejo correcto. La palabra del Señor dice, el hombre que es bueno hace el bien, porque en su corazón tiene un tesoro de bondad, pero el que es malo hace el mal, porque eso es lo que llena su corazón.
de lo que abunda en su corazón, perdón, de lo que abunda en su corazón es de lo que habla su boca. Una persona buena, ¿qué consejo puede dar? Buen consejo. Una persona mala, ¿qué consejo va a dar? Un consejo malo. Fíjate bien qué consejo estás escuchando. Si esa persona que tú estás escuchando, si tú vas a examinar la vida de esa persona, lo único que ves es maldad, si lo único que ves es un consejo, una vida, un estilo de vida que está completamente apartado de Dios, quizás no es el consejo correcto. Tienes que buscar el consejo de una persona que viva integridad, que lo que habla es lo que vive. ¿Qué haces tú escuchando el consejo de una persona que es infiel, adúltera, que tiene vicios, que tiene una forma de hablar grosera, que tiene una actitud grotesca, que es poco amable? ¿Para qué te sirve ese consejo? Cuando tú escuchas el consejo de alguien así, es como que si tuvieras 2 vasos, el vaso de esa persona estuviera completamente con agua sucia, y tú estás diciendo, de todo lo que tú me estás diciendo que haga, deposítalo en mi vida. Estás recibiendo todo. ¿Qué haría usted si alguien llega a la puerta de su casa y le dice, necesito que me abras la puerta de tu casa porque tengo toda esta basura para tirarte? Y tú dices, sí, y la tira. Eso no suena bien, ¿cierto que no? Cuando recibimos el mal consejo, hacemos de esa manera. Cuando escuchamos el consejo incorrecto, hacemos de esa manera. Alguien te está mal aconsejando, te está trayendo consejos que te van a hacer perder, que te van a dañar, y tú dices, adelante, esparza toda esa maldad, esa mentira, ese pecado, pero por toda la casa, por toda la casa. Pero eso no es el consejo de Dios. El consejo de Dios es distinto. El consejo de Dios es diferente. El consejo de Dios es para sanarte, para limpiarte, para llevarte a un mejor camino, una mejor vida y un mayor propósito. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y lo dice la palabra, con la diferenciación, dice, como están tan separados los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios versus los pensamientos del hombre. Pensamientos de bien y no de mal. Dios no nos quiere hacer daño con su voluntad. La voluntad de Dios no nos va a perjudicar. La voluntad de Dios antes nos va a hacer estar más cerca de su amor, más cerca de su reino. Y hay un plan entretejido en todo el consejo de Dios, y es prepararte. Es prepararte. Porque el Señor sabe que tu ciudadanía no es de este reino. Porque el Señor sabe que tú eres hijo y no bastardo. Ese es el consejo de Dios. Entonces, cada consejito, por muy pequeño que Dios te da, cada instrucción, el 1, el 2, el 3, el 5, todas esas instrucciones es la guía, el consejo de un Dios que no solamente es Dios, es Padre. Y como es Padre, te ama, te está diciendo, escucha hoy hijo mío, oh hija mía, mi consejo, porque tengo preparado para ti un plan. Y ese plan que Dios tiene para ti, para mí, es un plan eterno. Se llama reino de Dios. Es el reino de Dios. Todo esto es con un propósito, el reino de Dios. Entonces, cuando yo sé que mi meta, mi llamamiento y mi final, mi última instrucción es estar delante de Él y gozarme, dejando atrás tantas aflicciones,
dejando atrás tantas dificultades, si sé que ese es lo que Dios tiene para mí, entonces tengo que estar en permanente obediencia y escucha del consejo. Dios te tomó de lo más vil y menospreciado, ¿cierto? Y te levantó cuando estabas caído, pero no para volverte a tumbar. Dios quiere que permanezcas. Dios quiere que tú permanezcas en casa, que tú seas del reino de Él, que seas de esa iglesia sin mancha, sin tacha y sin arruga. Entonces todo lo que Dios te ha venido diciendo y te ha venido hablando es porque te ama. Es porque quiere darte mayores cosas. Es porque quieres no solamente pasarte por un desierto porque pensarás que para Él es un capricho. No es un capricho. Hay una promesa después de ese desierto. Hay una preparación para ti y debemos tomarla. Debemos tomar ese consejo. Que si estamos en oscuridad y sabemos que hay obstáculos, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, yo no sé por dónde voy. Y yo sé que si sigo con mi propio criterio, mi propia inteligencia y voluntad, lo más seguro es que me voy a tropezar. Más tarde que temprano, me voy a tropezar. Pero tú eres mi guía, Señor. Enséñame qué decisión tomar, por dónde debo ir. Empieza a pedirle ese consejo al Señor.